Muy buenas tardes con todos. Bueno, quien les habla es el doctor Leonardo Espinosa Solano, quien tiene a cargo algunos puntos a tratar acá en pediatría. El día de hoy vamos a ver lo que es neumonía adquirida en la comunidad y tuberculosis pulmonar en pediatría. ¿Ya? ¿Cuántos alumnos son ustedes? A ver, ¿quién me dice? Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Somos 21, creo. 21, 20. Ya, ok. Miren, les comento, ya, porque lamentablemente se me ha cruzado hoy día, estoy de guardia acá en la emergencia y parece que me he tratado de desocuparme todo para poder llevar a cabo las dos clases, pero me han comunicado que probablemente estén llegando niñitos. Entonces vamos a tratar de avanzar. Si en caso se interrumpiera la clase, voy a coordinar con el delegado a ver cuánto lo podríamos recuperar de repente el día de mañana mismo, ¿ya? Ojalá que no nos interrumpan para poder continuar. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Y pueden visualizar la pantalla. Sí, doctor, sí se ve. Ya, ok. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Bien, entonces, bueno, neumonía adquirida en la comunidad en pediatría. En realidad, neumonía adquirida en la comunidad, estamos hablando de una neumonía prácticamente no complicada, ¿no? Nos va a llegar, que es frecuente, ¿no? Encontrar en las áreas de emergencia, en consultorio, pero más en emergencia, ¿no? Cuando decimos neumonía, se refiere a un trastorno inflamatorio del parénquima pulmonar que comprende tanto el alveolo como el intersticio alveolar y que es causado ya sea por bacterias, virus, hongos, ¿no? En el caso de los niños, los más frecuentes son los cuadros virales, como vamos a ver más adelante, ¿no? Adquirida en el ambiente hospitalario, extrahospitalario, perdón, ¿no? Y que incluyen aquellos pacientes que se hospitalizan hasta las 72 horas posterior a su ingreso, ¿no? A diferencia de la neumonía intrahospitalaria, que son infecciones que ocurren las 72 horas después del hospitalario o 7 días después dado de alta. En cuanto a la epidemiología, bueno, vemos de que la neumonía es la primera causa de muerte a nivel mundial. Se reportan 156 millones de casos. Perdón, un ratito. Se reportan 156 millones de casos de neumonía al año y más del 95% de los casos ocurren en países en vías desarrolladas como el nuestro. Acá tenemos, ¿no?, los episodios de neumonía en el 2018, 2019, 2020. Como podemos ver, ¿no? Podemos ver que los casos de neumonía siempre se incrementan, ¿no? En los meses de invierno, ¿no? Acá por CIRA coincide generalmente con la semana 18, 19, hasta la semana 31, que más o menos son los meses de julio, agosto, ¿no? De septiembre, en lo que hace mucho frío y generalmente coincidimos con los incrementos de casos de neumonía. En 2020, prácticamente con el COVID y con el aislamiento, prácticamente disminuyeron los casos de neumonía, ¿no? Acá tenemos por departamentos, ¿no? También podemos visualizar acá como en el 2020 hubo una bajada, ¿no?, de los casos, de los episodios de neumonía, pero fue básicamente porque los niñitos no salieron de casa, estuvieron guardados y no estuvieron expuestos, ¿no? En cuanto a la etiología, ya sabemos, ¿no? Viral, bacterial. Más frecuente tenemos que son cuadros virales. Ahora, pues si lo clasificamos de acuerdo, si es viral, el virus más frecuente es el virus sincicial respiratorio. Si es bacteriano, el más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Pero hay que tener en cuenta que dentro de las bacterias, los más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae, en segundo lugar, Haemophilus influenzae, en tercer lugar, Moraxella catarrhalis, ¿no? Que son los mismos gérmenes frecuentes en lo que es otitis media aguda, sinusitis, son los mismos gérmenes, ¿no? Pero siempre
De entre todos ellos, el más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Cuando hablamos de una neumonía ya prácticamente complicada, por decir neumatocelos, ya estamos hablando de otros gérmenes como el Staphylococcus aureus, ¿no? Hay otros también como el Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, que ya son gérmenes atípicos. La etiología más probable de acuerdo al grupo etario, ¿ya? Y eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque de acuerdo a eso nosotros vamos a dar nuestro tratamiento, ¿no? Entonces, por decir, los menores de un mes, ¿no? Incluso hasta menores de 2 meses, pero menores de un mes, pues tenemos que tener en mente los gérmenes más frecuentes son los gérmenes del canal del parto. ¿Cuáles son estos? El estreptococo beta hemolítico del grupo B, ¿no? El E. coli, a la cabeza puede ser también otros gran negativos, pero el E. coli principalmente, ¿no? Y la listeria monocitogénica. Entonces, esto es importante a la hora de administrar nuestro tratamiento. ¿Por qué? Porque vamos a administrar un antibiótico para los gram negativos y otro antibiótico para gram positivo, ¿no? De un mes a 3 meses ya va dominando lo que es el Streptococcus pneumoniae. Pero también hay que tener en cuenta otro germen que también es frecuente, que es la Clamidia trachomatis. Dentro de los virus tenemos al virus sincicial respiratorio y citomegalovirus, ¿no? A partir de los 4 meses, a 4 años, sigue predominando lo que es el Streptococcus pneumoniae, y dentro de los virus, el virus sincicial respiratorios. Otro germen entre otras bacterias, tenemos a los hemófilos influenza tipo B, como les he dicho, y el monoxidio catarrale, ¿no? 5 años a más, vemos que sigue el Streptococcus pneumoniae, pero ya también tenemos al Mycoplasma pneumoniae, ya como un germen atípico que también es relativamente frecuente a esa edad, ¿ya? Resumiendo, a partir de los 3 meses de edad, ¿no? Como vemos acá, ¿no? O 4 meses de edad, lo que más predomina es el Streptococcus pneumoniae. Y eso tenemos que tener en mente para a la hora de dar hacer nuestro plan de trabajo, nuestro tratamiento antibiótico. Bueno, a raíz del COVID ya tenemos agregado otro microorganismo que es el SARS-CoV-2, que también hemos tenido casos, ¿no?, de neumonía asociados a SARS-CoV-2. ¿Cuánto a la etiopatogenia? Mucho tiene que ver entre el desequilibrio, ¿no?, entre el huésped, el niño, su defensa del niño y la virulencia del microorganismo, ¿no? Entonces existe lo que es la colonización de las bacterias patógenas en el tracto respiratorio superior y la colonización de nasofaringe o conjuntiva de patógenas en el canal del pato. Ahora, ¿de qué va a depender esta infección? Va a depender, como les digo, ¿no? Factores del agente agresor, el tamaño del inóculo, ¿no? La virulencia también del agente y los factores del huésped, ¿no?, que tiene que ver mucho su estado nutricional, su estado inmunológico, sus defensas, sus mecanismos de defensa. Ahora, esto tiene que vencer el agente agresor, ¿no? Y generalmente esto ingresa por vía inhalatoria. Tenemos la hematógena por aspiración, pero preferentemente Doctor, es por disculpe, la vía inhalatoria. Llega hasta los alvéolos. ¿Aló? Hola, hola, ¿me escuchan? doctor, disculpe, hay compañeros que están esperando ¿Me el escuchan? examen. Hay compañeros que están esperando para que les acepte. No sé si les podrá aceptar. Hola, ¿me escuchan? Doctor, sí, le digo que hay compañeros esperando para que les acepte. Ah, ok, ok. Pues sí me están escuchando, ¿verdad? Porque se suena como Sí, interferencia por doctor. momentos. Sí, doctor. ¿Sí se escucha? Ok. No visualizo a nadie.
Ok, ya la acepté ya. A ver, entonces siguiendo. Le decía de que estos microorganismos, el agente patógeno ingresa preferentemente por vía inhalatoria. También tenemos la hematógena y por aspiración, pero preferentemente es por vía inhalatoria, ¿no? Llegan los alvéolos, sabemos que los alvéolos, quienes salen a defender, nuestra primera línea de defensa son los macrófagos, polimorfos nucleares, y activan lo que es la respuesta inflamatoria, ¿no? Llegando a formar lo que es la consolidación alveolar, y prácticamente a esto nosotros le llamamos, ¿no?, el proceso neumónico. Ahora, existen factores de riesgo, ¿no? Tiene mucho que ver para desencadenar, ¿no?, este proceso de la neumonía en los niños, ¿no? Tenemos dentro de ellos factores de medio ambiente y sociales, ¿no? Hay familias que habitan en zonas de bajas temperaturas, zonas con inseguridad alimentaria, hacinamiento, familias con nivel socioeconómico bajo, bajo grado de instrucción en los padres, cuidadores, ¿no? No están pendientes mucho de sus niños, las madres adolescentes, ¿no? Todo eso contribuye, ¿no?, como factor de riesgo para neumonía, ¿no? El estilo de vida también, la higiene. No, muchos niños no llevan un adecuado control de crecimiento y desarrollo, no hay una práctica de lavado de manos adecuada, ausencia de lactancia materna en los menores de 6 meses, vacunación incompleta. Ahora tenemos ya los niños tienen su vacuna, ¿no?, contra neumococo, algunos no lo tienen, y es un factor de riesgo, ¿no?, para que se desarrolle la neumonía, ¿no? Contacto cercano con pacientes que tienen neumonía, el tabaquismo pasivo, el aire contaminado, de repente cocinan con leña, ¿no? Factores también relacionados a la persona, al niño mismo, que puede ser de repente que tenga bajo peso al nacer, prematuridad, ¿no?, de repente una comorbilidad, una cardiopatía que hace que ese niño no gane peso y sus defensas se mantengan bajas, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, podemos decir que los síntomas más comunes de la neumonía, ¿cuáles son? Fiebre, respiración rápida. Bueno, también la tos, pero más predomina lo que es la fiebre y respiración rápida. Todo niño que ustedes vean tiene respiración rápida asociado a fiebre, lo más probable es que este paciente esté cruzando con una neumonía, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de respiración rápida, nosotros tenemos que tener en mente los puntos de corte, ¿no?, para valorar la frecuencia respiratoria y valorarlo como por decir, en los primeros 2 meses de edad, el punto de corte es 60. Ya con mayor de 60 respiraciones por minuto, ya estamos hablando de una taquimia. De 2 a 12 meses, el punto de corte es 50. Mayor de 50 ya estamos hablando de una taquimia. Y de 1 a 5 años, mayor de 40 respiraciones por minuto. ¿Ya? Entonces, eso es importante conocer, ¿no? Porque al asociar nosotros respiración rápida y fiebre, ya nos está dando la idea de que este paciente puede estar causando una neumonía, ¿no? Ahora, tenemos que diferenciar una neumonía leve y una neumonía grave. La neumonía leve generalmente causa con fiebre leve, menor de 38.5. En cambio, la neumonía grave, una temperatura mayor o igual a 38.5. La neumonía leve cursa como un distrés leve, mientras que la grave es un distrés grave. ¿Pero a qué le llamamos distrés respiratorio o dificultad respiratoria moderada a grave? Cuando tiene una frecuencia respiratoria mayor de 70 en los niños y en los lactantes, y en los niños ya más mayor de 50, ¿no? Cuando tienen politiraje, tiraje subcostal, intercostal, supraesternal, aleteo nasal, cuando hacen episodios de apnea, entonces ahí ya estamos frente a una neumonía grave. Más, cuando de repente tienen una cianosis peridural, ya tienen el estado mental alterado, usan con hipoxemia, ¿no? Ya tienen una saturación de oxígeno menor del 92% o menor del 90% en algunos,
Cuando tienen intolerancia oral, taquicárdicos, ya estamos hablando de una neumonía grave, ¿no? Entonces eso hay que diferenciarlo, ¿no? Neumonía leve de neumonía grave. ¿Por qué? Porque las neumonías leves probablemente nosotros, si son leves, lo vamos a mandar con tratamiento ambulatorio. Si es una neumonía grave, tenemos que ver, ¿no? Puede ser que este paciente se hospitalice o requiera de cuidados críticos, ¿no? El diagnóstico. Les he dicho, ¿no? El diagnóstico es clínico, básicamente, ¿no? Entonces, una anamnesis, un adecuado examen físico. Tenemos que tener en cuenta que el esfuerzo respiratorio, ¿no? La niña, bueno, la fiebre, la hipoxemia, o sea, es muy importante también la saturación de oxígeno, ¿no? Son los signos más específicos, ¿no? De neumonía. Al examen físico nosotros podemos objetivar al paciente, ¿no? Ver cómo tiene uso de paquetes musculares accesorios, ¿no? A la auscultación pulmonar se puede evidenciar disminución incluso del pasaje hemomovio-vesicular, ¿no? Como en la práctica de ayer en el paciente, ¿no? Que tenía disminución del hemomovio-vesicular, matidez incluso, ¿no? Se debe considerar una neumonía viral, ¿no? O un cuadro clínico generalmente que inicia con una infección de vías respiratorias altas con rinorrea, estornudos. Este paciente, ¿no? Inicia con rinorrea, o sea, un cuadro catarral, ¿no? Ya nos está dando la idea de que probablemente sea viral. Y fiebre leve, ¿no? Y distrés leve es un cuadro viral. El niño luce bien, ¿no? Pero sin embargo, si el niño luce mal, ¿no? El niño está echado, no se levanta, cursa con fiebre alta y generalmente no está asociado ni a rinorrea ni a estornudos, este probablemente sea una etiología bacteriana. También tenemos las neumonías atípicas. Neumonías atípicas generalmente se presentan en niños y niñas en edad escolar, ¿no? Que presentan está asociado generalmente a cefaleas, mialgias, seca irritativa, ¿no? Y broncoespasmo, ¿no? Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial de las neumonías, tiene mucho que ver lo que es la dificultad respiratoria. El niño que llega con dificultad respiratoria, nosotros está asociado a fiebre, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir, a este paciente puede tener una neumonía, pero también tenemos que tener en mente un diagnóstico diferencial. Todo aquello que pueda cursarnos con dificultad respiratoria, como por ejemplo, anomalías anatómicas cardiopulmonares congénitas, como por decir un quiste broncogénito, obstruye la vía aérea, al obstruir la vía aérea, pues no hay un adecuado pasaje de aire, de oxígeno, entonces el niño, ¿qué va a hacer? Va a tener dificultad respiratoria, ¿no? Una hernia hiatal, una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Estos ERGES también cursan, ¿no? Hacen microaspiraciones y pueden cursar también con dificultad respiratoria. Una bronquiolitis, la bronquiolitis también, ¿no? La bronquiolitis, que ya ustedes seguramente ya habrán llevado el tema, ¿no? Que es el primer episodio de sibilancias o de infección de las respiratorias inferiores en los niños generalmente menores de 2 años. Ahora, ¿cómo lo diferenciamos si es una bronquiolitis o una neumonía? Bueno, generalmente las bronquiolitis al examen físico más cursan con sibilancias, ¿no? Pero también puede haber asociación hay unas bronquiolitis que están complicadas con neumonía, o sea, puede haber bronquiolitis complicadas con una neumonía bacteriana, ¿no? Igual que el asma cursa con dificultad respiratoria, por eso que nosotros sospechamos por la dificultad respiratoria, entra en nuestro diagnóstico diferencial. Pero también tenemos asmas, ¿no? Que se complican con neumonía. Puede ser neumonía típica o puede ser una neumonía bacteriana, ¿no? La aspiración de cuerpo extraño, atelectasias, insuficiencia cardíaca descompensada, niños cardiópatas, ¿no? Hacen insuficiencia cardíaca, ingresan con una dificultad respiratoria severa, también nos hace sospechar o nos hace confundir con una neumonía. La sepsis, la acidosis metabólica, que es la acidosis metabólica que tiene la respiración de Kussmaul, ¿no? Entonces, otras enfermedades pulmonares también como
La displasia broncopulmonar, bronquiopasias, fibrosis quísticas, también nos hacen el diagnóstico diferencial de neumonía, ¿no? Ahora, acá tenemos los criterios de hospitalización, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos llega un niño, ¿no? Y nosotros ya sabemos que es una neumonía, tenemos en la emergencia, o a este niño lo mandamos a su casa con tratamiento ambulatorio, o lo hospitalizamos que requiere tratamiento endovenoso, o de repente requiere de UCI, de unidad de cuidados intensivos, porque de repente es una neumonía muy grave, ¿no? Entonces, si es un paciente que luce bien, está despierto, activo, ¿no? Tiene dificultad respiratoria leve, fiebre leve, ¿no? Incluso a veces ni dificultad respiratoria tiene, entonces lo mandamos a su casa, ¿no? Algo que sea menos de 6 meses, pero si es mayor de 6 meses lo podemos mandar a su casa, ¿no? Con tratamiento ambulatorio. Vamos a ver más adelante cuál es el tratamiento ambulatorio. Pero sin embargo, hay otros niños que requieren hospitalización. ¿Quiénes son estos niños, no? De repente están saturando menor o igual a 92%, hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar, y menos o igual a 85% a alturas mayores al 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Aquellos niños que cursan con cianosis, los lactantes menores de 6 meses, o sea, 6 meses para abajo tienen que hospitalizarse. Ya ese es también otro criterio. Cuando tienen dificultad respiratoria con tirajes, tejidos, aleteo nasal, cursan con apneas, tienen vómitos, tolerancia oral, eso significa de que si nosotros le vamos a dar medicamentos por vía oral, antibióticos por vía oral, lo va a vomitar. Entonces el paciente tiene que hospitalizarse porque requiere tratamiento antibiótico endovenoso. Pacientes que cursan con mal estado general o que de repente han llevado terapia en casa 48 a 72 horas sin mejoría y regresan, ¿no? Entonces también tenemos que hospitalizarlo. Otros pacientes que tienen comorbilidades, como de repente algunos que tienen de repente nefropatía, cardiopatías, ¿no? Aquellos pacientes que tienen complicaciones, derrame pleural, ¿no? Acceso, empiema, ¿no? Aquellos en que el familiar de repente no es capaz de cuidarlos en casa adecuadamente o darle su tratamiento adecuadamente, o que es difícil el acceso a un establecimiento de salud. Entonces, en estos casos, el paciente tiene que hospitalizarse, ¿no? Entonces, como le decía, bien mandamos a su casa, un tratamiento ambulatorio, o bien se hospitaliza, o bien algunos van a tener que requerir cuidados críticos. ¿Quiénes requieren cuidados críticos? ¿Quiénes deberían pasar a la UCI? Aquellos que necesitan un soporte ventilatorio. ¿Quiénes necesitan soporte ventilatorio? Aquellos que, a pesar que se les da, están con oxígeno alto, o con un FIO2 alto, por decir, están de repente con bolsa de reservorio a 15 litros por minuto, y ni aún así existen con dificultad respiratoria y tendencia a la desaturación. Estos pacientes probablemente necesiten entrar en ventilador mecánico, ¿no? Con ventilación, o sea, una ventilación asistida. Aquellos pacientes que tienen falla respiratoria, ¿quiénes son? A esos pacientes, ¿no? Que pueden hacer paro. Perdón, por tiempo. No, equivocado. Me salvé. Un momento pensé que me llamaban para atender a los pacientes. Continuemos. Les decía, ¿no? ¿Quiénes más van a requerir de cuidados críticos? Aquellos pacientes que corren riesgo de un paro respiratorio, ¿no? Como les explico a veces a los familiares, a las mamás, a los papás, ¿no? De los niñitos, ¿no? Cuando cursan con distrés respiratorio severo, ¿no? Les digo, es como cuando de repente usted corre, ¿no? Corre, en algún momento va a cansar, se va a agotar, ¿no? Sí pasa, ¿no? Con los músculos respiratorios. Los músculos respiratorios están trabajando, ¿no? Para compensar esa hipoxemia, ¿no? Trabaja, entonces aceleran la frecuencia respiratoria, hacen una taquiña, ya 50, 70, 75, hasta 80 respiraciones por minuto. Pero llega un momento que estos músculos respiratorios se cansan, ¿no?
bajan, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, pero y hacen paro respiratorio, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Porque a veces, muchas veces dicen, ya, la frecuencia respiratoria está bajando, está mejorando. Dice, no, no es que esté mejorando, no, ese paciente se está cansando. Entonces, es un signo inminente de falla respiratoria, porque el paciente puede hacer en cualquier momento, ¿no? Entonces, a esto se refiere cuando ya están, ¿no? Con letargia, respiraciones irregulares lentas, apneas, agotamiento, ¿no? Lo otro es cuando necesitan un monitoreo cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque estos pacientes cursan con taquimia, pues aparte de la taquimia, cursan con taquicardia. Probablemente tengan tendencia a la hipotensión y hay que estar controlando los signos vitales con monitor, ¿no? Acá, por si tenemos una niñita de 1 año 8 meses que ingresa por emergencia con un tiempo de enfermedad de 3 días. 3 días que inicia con fiebre, respiración rápida, nada más. Y nada más, tos escasa. ¿Ya? Pero el cuadro fue rápido, avanzó tan rápido, en 3 días. ¿No? Inicia con fiebre y distrés leve, que al tercer día se agrava esa dificultad respiratoria y ya lo traen por emergencia. ¿No? Entra, cuando entra, bueno, necesitó de oxígeno con 5 litros, saturaban 8, le cambiaba a 10 litros, saturaba 92, 93. Le pusieron bolsa de reservorio a 15 litros, bueno, con eso mejoró 97%, pero sin embargo, no, una bolsa de reservorio de 15 litros, pero sin embargo, la dificultad respiratoria persiste. ¿Ya? Le podemos ver 15 litros de oxígeno. Acá está taquicárdica, ¿no? Saturando 98%, pero sin embargo, tiene compromiso tiene una dificultad respiratoria severa, ¿no? Acá ya la niña prácticamente ya se está agotando, está somnolienta, letárgica, ¿no? Lo cual nos conlleva a que tenemos que intubarla, ¿no? Acá ya está, ¿no? Con su pipo ya, con su tubo y conectada al ventilador mecánico, ¿no? Ya requirió de ventilación asistida. Entonces, por eso es importante evaluar bien, ¿no? A estos pacientes, ¿no? Ahora, dentro de los exámenes auxiliares, tenemos, ¿no? Nosotros sospechamos neumonía. Básicamente, como les decía, el diagnóstico es clínico. Ahora, si es una neumonía con distrés leve, fiebre leve, nosotros sabemos que es neumonía y probablemente necesite solamente tratamiento ambulatorio, no es necesario, ¿no? Pedir radiografía ni exámenes. Solo se pide con aquellos pacientes que probablemente se van a hospitalizar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir hemograma completo, PCR, ¿no? DMC reactiva, ¿no? BCG y procalcitonina, ¿no? Son marcadores inflamatorios o reactantes de fase aguda. Se van a pedir en aquellos pacientes que se van a hospitalizar y después también se van a pedir como marcadores de evolución del paciente, ¿no? Otros exámenes a solicitar tenemos el embultivo y el tibiograma. Estos generalmente se piden cuando el paciente también se va a hospitalizar, no se piden de rutina, ¿no? Lo que también vamos a pedir, muestra de secreción nasofaríngea, ¿no? Si tenemos a la mano, si tenemos disponibilidad de hacerle un IFI, le sacamos, ¿no? Un IFI viral, un examen de inmunopresencia indirecta, ¿no? Que es lo que nos permite estudiar el IFI, los virus, ¿no? Como son el virus sincitial respiratorio, adenovirus, influenza y parainfluenza, ¿no? Nos ayuda mucho, ¿no? Probablemente necesite un AGA en aquellos pacientes que cursan con distrés respiratorio moderado, severo. Aquellos que tienen como las secreciones, también se puede pedir un cultivo de secreción bronquial, despistaje de tuberculosis también, ¿no? Pero generalmente estos pacientes son pacientes que se van a hospitalizar, ¿no? O que están hospitalizados.
En cuanto a la radiografía, ya les he dicho, ¿no? Que si es el manejo va a ser ambulatorio, si es una neumonía leve, pues no es necesario, ¿no? Se va a pedir radiografía de tórax en qué casos, cuando existe una duda diagnóstica, mala evolución del cuadro clínico, sospecha de complicaciones, atotasia, derrame pleural, neumotórax. Imágenes sugerentes de un cuadro viral, acá, ¿no? Acá tenemos, este es un cuadro viral. Nos hace sospechar en este infiltrado intersticial bilateral, en ambos lados, ¿no? Y sobrepasa lo que es, digamos, la mitad del hemitoral, ¿no? Sobrepasa. ¿Qué más nos hace sospechar? La presencia de atelectasias. ¿Qué son atelectasias? Son opacidades en forma de figura geométrica, que puede ser triangular, rectangular. Acá podemos ver una atelectasia, es esta vez. Esta atelectasia, ¿no? Como un triángulo ahí, ¿no? Que está formado un triángulo. Acá también ve otro triangulito, ¿no? Estas atelectasias son básicamente de origen viral, ¿no? Más aplanamiento de los hemidiafragmas, ¿no? Horizontalización de las costillas, que eso nos puede indicar que el paciente puede estar cursando con atrapamiento aéreo, ¿no? En cambio, a diferencia de las bacterianas, muestran una opacidad localizada, ¿no? Probablemente con broncograma aéreo, a veces puede cruzar también con derrame pleural, eso nos puede indicar neumatoceles, nos puede indicar de origen bacteriano, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, la neumonía del lóbulo superior, perdón, lóbulo inferior izquierdo, ¿no?, en la radiografía frontal y en la lateral también, ¿no? Acá, ¿no?, una neumonía también en el lóbulo superior derecho, en un niño de 5 años. Acá una neumonía redonda, ¿no?, en el hemisferio derecho, lóbulo inferior. Acá tenemos, ¿no?, una neumonía asociada a un pequeño derrame. Acá, ¿no? ¿Este qué es? Es una bilateral, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un infiltrado intersticial bilateral o microatelectasias, atelectasias pequeñitas, ¿no? Figuras geométricas pequeñitas, por acá tenemos, ¿no? Eso nos indica que este es un proceso viral. También tenemos acá horizontalización de las costillas, un ligero aplanamiento de la diafragma, un signo de atrapamiento aéreo, ¿no? Acá, ¿no?, podemos ver lo que es el derrame pleural. Pacientes que que cursan con derrame, obligatoriamente tenemos que pedirle una ecografía, ¿no?, para descartar, o más que todo para cuantificar el derrame y el posible marcaje que pueda tener, ¿no?, para drenarlo. Acá, ¿no?, ecografía torácica no se recomienda de forma rutinaria, útil, no para distinguir solo fluido de líquido, presencia y la cantidad de líquido pleural, hemostratavitis y la toracocentesis guiada, o sea, para realizar marcaje, ¿no? La tomografía, en caso de evolución radiológica desfavorable, o cuando hay sospecha de empiema organizado, o cuando hay una posibilidad quirúrgica, ¿no? En esos casos sí se tiene que pedir una tomografía. Acá vemos algunas tomografías, ¿no? Ya ese es en caso ya de neumonía complicada que van a ver ustedes en la próxima clase, ¿no? Tenemos acá una neumonía necrotizante con derrame pleural. Acá tenemos un neumatocele. En estos casos ya con neumonía complicada con neumatocele ya no vamos a hablar de neumonía, y probablemente ya un Staphylococcus aureus, y ahí sí pues cambia el tratamiento, ¿no? Acá también neumonía necrotizante. Cuando ustedes vean esta imagen en nivel, como nivel, recuerden siempre que esto es un acceso pulmonar, ¿ya? Un acceso pulmonar. Acá vemos un acceso pulmonar, otro acceso, son múltiples accesos pulmonares, ¿no?, que son complicaciones de una neumonía. En cuanto al manejo, bueno, antes de hablar de eso, tenemos que las medidas preventivas, ¿no?, que están en la cabeza. Ahora ya tenemos disponibilidad de las vacunas. Bueno, las vacunas, tenemos el neumococo, para la hemófilos influenza tipo B, anteriormente no había, por eso que había muchos pacientitos con casos complicados de neumonía, donde tenemos
encefalitis, meningoencefalitis por neumococo. Ahora, con esto de las vacunas ha disminuido notablemente, ¿no?, los casos digamos, de neumonías complicadas, ¿no? Bueno, las medidas preventivas tenemos, aparte de la vacunación, ¿no?, tenemos, perdón, la adecuada práctica de higiene de manos, la lactancia materna exclusiva, que siempre nosotros tenemos que estar ahí con los padres, ¿no?, la madre recomendándole que tiene que ser hasta los 6 meses de edad, la alimentación no balanceada y nutritiva, ¿no? Es prácticamente el paciente, ¿no?, cuando se va a casa, cuando requiere tratamiento ambulatorio, nosotros le damos esas recomendaciones, ¿no? Pero en aquellos pacientes que se va a hospitalizar, tenemos que darle algunas medidas generales de hospitalización, ¿no? ¿Cuáles son? Aplicar medidas posturales, ¿no? Es decir, elevación de la cabeza, ¿no? Posición semisentada, posición ángulo 40 grados, la cabecera sobre la horizontal, ¿no? La alimentación, que tiene que ser por sonda, nasogástrica o urogástrica. ¿Por qué? Porque esos pacientes, estos niños que cursan con taquimia, ¿no?, pueden vomitar, y pueden aspirarse, y pueden hacer una neumonía aspirativa. Ahora, ¿de qué depende colocar sonda nasogástrica a uno y sonda orogástrica a otro? Depende mucho de la edad. Generalmente menores de 6 meses, que la sondita colocarle por la boquita. Le vamos a colocar por la nariz. ¿Por qué? Porque estos lactantes menores son respiradores nasales. Encima de que tienen dificultad respiratoria y todo, le vamos a colocar por la nariz le vamos a dar más, o poner más obstrucción al nivel respiratorio alto, ¿no? Por eso es que en menores de 6 meses, sonda orogástrica. Ya menores de 6 meses, mayor de 1 año, ya sondita nasogástrica, ¿no? Analizar siempre una vía endovenosa, hidratar al paciente. ¿Por qué? Porque estos pacientes que cursan respiración rápida, ¿no?, se deshidratan, ¿no? Pues ya saben, ¿no?, la medida postural, su alimentación por sonda y canalizar siempre su vía endovenosa. En cuanto al oxígeno, siempre oxigenoterapia, ¿no?, condicional a una saturación de oxígeno para tener una saturación de oxígeno mayor al 92%, ¿no? Si es del 92%, a partir del 92% ya tenemos que colocarle su mascarita con oxígeno, ¿no? En cuanto al tratamiento antibiótico, bueno, el tratamiento antibiótico, como les he dicho, ¿no?, si es un paciente, ¿no?, mayor de 6 meses, ¿no?, mayor de 6 meses, porque recuerden que los pacientes menores de 6 meses por la edad tienen que hospitalizarse. Pero si es un paciente mayor de 6 meses, llega con un cuadro clínico leve, ¿no?, no le vamos a pedir radiografía, no le vamos a pedir exámenes. El paciente lo vamos a mandar a casa con tratamiento ambulatorio, ¿ya? ¿Con qué? Con amoxicilina. Acá está, terapia antibiótica ambulatoria, ¿no? En pacientes mayores de 6 meses de edad. Diagnóstico: neumonía bacteriana no complicada, sin criterio de hospitalización, se prefiere el uso de vía oral, ¿no? ¿Qué le vamos a dar? Amoxicilina. ¿Cuánto es la dosis? Dice acá, 90 miligramos por kilogramo de peso por día, repartido en 3 dosis, por 7 días, ¿no? Entonces, así, ¿no?, lo mandamos a casa con su antibiótico, con su amoxicilina vía oral. Y bueno, tenemos que hacerle seguimiento, ¿no? O en todo caso le decimos, ¿no?, en 3 días tiene que regresar. Generalmente le ponemos, ¿no?, que tiene que regresar en 48 horas o 72 horas a reevaluarlo. Y la reevaluación todavía, el paciente continúa con el mismo tratamiento, ¿no?, hasta por 7 días. El paciente va mal, entonces podemos sospechar, o bien no le ha dado bien el tratamiento, o bien de repente es un germen resistente, o bien de repente es una neumonía que se está complicando, ¿no?, y tenemos que ingresarlo y hospitalizarlo probablemente, ¿no? ¿Ya? Ahora, acá también habla sobre lo que es una neumonía por gérmenes atípicos también, ¿no? Pacientes en edad escolar, sobre todo, también podemos sospechar en neumonía atípica. ¿Y quiénes?
aquellos pacientes que aparte de lo que tienen una dificultad respiratoria leve, tienen febrícula, cursan con cefalea, dolor o dinofagia, pues nosotros podemos sospechar que es una neumonía atípica. Entonces el tratamiento ya no va a ser con amoxicilina, sino va a ser con acitromicina, ¿no? A dosis de miligramos por kilogramo de peso por día, por 5 días. También está la eritromicina y también está la claritromicina, pero lo que más usamos es la acitromicina. ¿Por qué? Porque eso es dosis una sola vez por día y es más tolerable por los niños, ¿no? Entonces, recuerden, neumonía atípica es la acitromicina. ¿Y cuando nosotros sospechamos neumonía típica? ¿No? En pacientes de edad, a partir de los 5 o 6 años ya podemos sospechar la neumonía típica y que cursan aparte, ¿no? De la respiratorio con dificultad respiratoria leve, también pueden cursar con febrículas, con cefalea, mialgias, dolor de garganta, dinofagia. Entonces nosotros nos hace la sospecha de que puede ser una neumonía atípica, ¿no? Obviamente no tiene un compromiso general, porque si el paciente está con un compromiso general importante, estrés moderado, ¿sabes? Entonces ya los pacientes hay que sospechar que de repente puede ser una neumonía grave y ya requiere hospitalización, ¿no? Estamos hablando de un paciente que tiene una neumonía no complicada, ¿no? O neumonía leve. Bueno, esto, los pacientes con neumonía no complicada, con tratamiento ambulatorio, así como les he dicho, ¿no? Realizar reevaluación en 40 horas, ¿no? O 72 horas. Si la evaluación es favorable, completar 7 días de tratamiento. Si la evaluación es desfavorable, reevaluar y considerar, ¿no? El paciente no cumplió el tratamiento, que puede ser una neumonía complicada, una neumonía por gérmenes resistentes o una neumonía de otra etiología, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el paciente menor de 2 meses de edad? En estos menor de 2 meses de edad, recuerden, ¿no? Menor de 1 mes, nosotros sospechamos en gérmenes del canal del pato. ¿Cuáles son? El estreptococo, ¿no? Beta-hemolítico del grupo B, la listeria, monocitogénesis, gran negativos como el polio. Estos pacientes requieren tratamiento antibiótico para esos gérmenes. ¿Cuál es? O bien le damos ampicilina con gentamicina, o bien le damos ampicilina con amikacina, ¿ya? Ampi más genta o ampi más amicacina, ¿ya? Con esto ya estamos cubriendo, ¿no? Gran negativo y esos gran positivos, ¿ya? El paciente menor de 2 meses, ese es el tratamiento que le indica, ¿ya? Mayor de 2 meses, van a ir de 2 meses a 6 meses, recuerden que requiere hospitalización. Y en hospitalización, acá mayor de 2 meses, ya no vamos a sospechar en gérmenes de canal del parto. ¿En qué se empieza a sospechar? En el Streptococcus pneumoniae. Entonces, si nosotros tenemos a la cabeza el Streptococcus pneumoniae, entonces, ¿qué antibiótico es? La penicilina. De entre ellas, la ampicilina. ¿Cuál es la dosis que se da? 200 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Dividido en 4 dosis, o sea, cada 6 horas. Lo que viene a ser 50 por kilo, ¿ya? Cada 6 horas. Entonces, ese es el antibiótico de elección en los pacientes mayores de 2 meses, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si a las 48 o 72 horas la evolución es desfavorable? ¿Qué quiere decir? Que el paciente persiste con fiebre, incrementa lo que es la dificultad respiratoria, hay un aumento del requerimiento de oxígeno, hay que considerar, ahí sí, hay que sacarle sus marcadores inflamatorios, ¿no? Como les he dicho, ¿no? Hemograma, PCR, procalcitonina, BCG y sus radioeflectores, ¿no? Y se le inicia un tratamiento de segunda línea. En este caso puede ser la dextrazona, ¿no? ¿Por qué? Por sospecha de neumonía complicada, neumonía por gérmenes resistentes o neumonía por otras etiologías, ¿no? Y la dextrazona da una dosis de 75 a 100 miligramos por kilogramo peso día. Si es una neumonía cursa con sepsis, ¿no? Entonces la dosis va a ser 100 miligramos por kilogramo peso día. Pero si no es sepsis, la dosis puede ser 75, 80 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Entonces, si a este paciente, ¿no?, que está hospitalizado,
¿no? Lo evaluamos, lo revaluamos y vemos que se trata ya de una neumonía complicada, puede ser un derrame pleural, ¿no? Puede ser de repente un empiema. Entonces nosotros ya estamos sospechando, no solamente, es probablemente por otro germen, ¿no? Que está metido ahí, que es el estafilococo aureus. Entonces ya nuestra terapéutica va a cambiar. Entonces ya no va a ser solamente ceftriaxona, sino va a ser ceftriaxona más oxacilina o ceftriaxona más vancomicina, ¿no? Ya, entonces así, ya. Paciente, a ver, repetimos nuevamente, el paciente que se va a hospitalizar, si es de 2 meses a 6 meses y sospechamos de un estreptococo pneumoniae, va a recibir ampicilina, ¿cierto? Pero si no va bien con la ampicilina, ¿no? Probablemente requiera un antibiótico de segunda línea como es la ceftriaxona, ¿ya? Si en nuestra evaluación posterior vemos de que es una neumonía complicada, se va a asociar, ¿no? Lo que es la ceftriaxona se va a asociar a la oxacilina o vancomicina, ¿no? Es así como se cobertura una neumonía complicada. Ahora, si la evolución es favorable, ¿no? Es decir, ausencia de fiebre, por 24 horas, adecuada tolerancia oral, ¿no? Ya no hay vómitos, no hay dificultad respiratoria, entonces ya podemos pasar de la vía endovenosa a la vía oral en tratamiento antibiótico, ¿no? Es una cefalosporina de tercera generación, podemos valorar el uso de repente cefuroxima, cefixime, ¿no? O de repente también amoxicilina más ácido clavulámico, ¿no? En cuanto a los criterios del alta, son paciente, ¿no? Que cursa en fiebre por 24 a 48 horas y está clínicamente estable. Cuando hay una adecuada saturación de oxígeno por más de 24 horas, cuando ya no vomita, tolera bien la vía oral y no hay dificultad respiratoria. Entonces, esos son los criterios ya para pensar en el alta, ¿no? Hay que tomar otros criterios también, ¿no? Los padres o las personas que cuidan al niño sean responsables o que tengan la capacidad de cumplir las indicaciones médicas, ¿no? Porque si no fuera así, tendría que quedarse en el hospital y culminar todo el tratamiento antibiótico en el hospital, ¿no? O de repente puede ser que vivan lejos, ¿no? Y tengan dificultad para retornar al establecimiento de salud en caso de un deterioro clínico o una complicación, ¿no? Al momento del alta, ¿no? Siempre tenemos que detallar los signos de alarma, ¿no? Escribirlo y que el familiar entienda, o el padre o el cuidador entienda, ¿no? Cuáles son los signos de alarma a tener en cuenta, ¿no? Para que en caso presenten, tienen que regresar al hospital, ¿no? Detallar, ¿no? Los signos de alarma que son dificultad respiratoria, la persistencia de la fiebre, dificultad para beber, o sea, los vómitos, de repente que haya compromiso sensorio, ¿ya? O que de repente el paciente no mejora o empieza a pesar del tratamiento que está recibiendo. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Tenemos el derrame pleural paraneumónico, el empiema, ¿ya? La ictasia, el acceso pulmonar, neumonía multilobar, neumonía necrotizante, neumatocele, septicemia, fístula broncopulmonar, etcétera, ¿no? Estos pacientes que cursan con complicaciones se hospitalizan, ¿no? Se hospitalizan con cobertura antibiótica como neumonía con criterios de utilización, o sea, con ceftriaxona, ¿no? Bueno, ese es en cuanto al tema referente a neumonía adquirida en la comunidad. No sé si habrá alguna consulta o pasamos a lo que es tuberculosis pulmonar. Vamos a pasar entonces a desarrollar el tema de tuberculosis pulmonar. En cuanto a neumonías, bueno, según la universidad lo dividió, ¿no? Neumonía adquirida en la comunidad, o sea, sin complicaciones, y la neumonía complicada, ¿no? Que seguramente lo van a desarrollar en la próxima clase. Ahí van a ver el complemento prácticamente de la clase de neumonía, ¿no?
A ver, ahora vamos a continuar con lo que es tuberculosis. En realidad, tuberculosis ya es un tema bastante ya conocido por todos, ¿no? Ustedes ya también han llevado tuberculosis en adultos, ¿no? Entonces, en pediatría, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué? Porque en los niños generalmente están más propensos a No los... se ve la presentación de tuberculosis. Ah, ya, correcto. Vamos a ver. ¿Ahora se ve? No, todavía no No. se ve. Ya. ¿Ahora se ve? Sí, doctora, ahora sí Sí, se ve. doctor. Ya. Entonces le decía, ¿no? De que ¿cuál es la importancia? Porque ya tuberculosis ya todos en algún momento lo hemos estudiado, ¿no? ¿Cuál es la importancia acá en los niños? ¿No? En los niños es de que los niños generalmente son más propensos a desarrollar la forma activa, ¿no? De manera más fácil, ¿no? Que en los adultos, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Ya. Entonces acá, como decía, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad, ¿no? Infectocontagiosa, granulomatosa, crónica, producida por Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Se localiza generalmente en el pulmón o puede afectar otros órganos, ¿no? Acá vemos, ¿no? La imagen de un niño prácticamente corriendo, escapando, ¿no? De la muerte, ¿no? Anteriormente, la tuberculosis, ¿no? La conocían como la plaga blanca, ¿no? Más o menos en el siglo XVII. A todos aquellos, digamos, personas, ¿no? Que se sospechaba de tuberculosis, los llevaban a una, ¿no? Y en esa isla prácticamente hacían ensayos terapéuticos, ¿no? Que nunca funcionaban y prácticamente estaban condenados a muerte, ¿no? Entonces, también tenemos de que es una de las principales causas infecciosas de muertes en adultos en todo el mundo. El reservorio es el ser humano, ¿no? La capacidad que tiene nuestro organismo, sobre todo, ¿no? En los adultos, de desarrollar, ¿no? Lo que es la fase latente, ¿no? Debido a esta fase latente que desarrollamos es de que prácticamente la tercera parte de la población mundial es que cursa con tuberculosis, en fase latente, ¿no? En cuanto al agente etiológico tenemos, ¿no? El bacilo de Koch, ¿qué cosa es? Es un ácido alcohol resistente, no formador de esporas, no móvil, pleomórfico, aéreo obligado, de crecimiento lento, sin reservorios aparte del ser humano, ¿no? Es, digamos, resistente al frío, a la secación, pero sensible que a la luz solar, al calor, ¿no? En cuanto a la epidemiología, tenemos, según la Organización Mundial de Salud, en 2018, de 10 millones de casos de tuberculosis, el 11%, o sea, 1.1 millones, correspondían a menores de 15 años, ¿no? Y en igual proporción entre niños y niñas. En el 2019, la Organización Mundial de Salud también estimó que hubo más o menos 205.000 muertes por tuberculosis en menores de 15 años, ¿no? Que es una cifra importante, ¿no? De 1 millón de niños que desarrollaron tuberculosis en 2014, 58.000 ya tenían tuberculosis monoresistente, infección del SIDA, y 25.000 eran multidrogo resistente y 12.000 extremadamente resistentes, ¿no? Bueno, esa es la distribución de casos nuevos de tuberculosis según departamento en el año 2018. Podemos ver que, bueno, como Lima es una ciudad grande con mayor población, obviamente va a tener, es la ciudad que más casos nuevos se han reportado, ¿no? Seguido de Callao, Loreto, etc. Acá, bueno, en este cuadrito lo que llama la atención o lo que nosotros podemos ver es los contactos censados, ¿no? Menores de 5 años.
y los contactos menos de 5 años que recibieron terapia preventiva con isoniazida, terapia preventiva de isoniazida. ¿Por qué? ¿Por qué llama la atención? Porque todo niño menor de 5 años que sea contacto tiene que recibir terapia preventiva de isoniazida. Si es un contacto, por 5 años tiene que recibir terapia preventiva. Y nosotros podemos ver acá que de 6.705 niños que fueron censados, que fueron contactos en el 2019, prácticamente la mitad, que un poco más de la mitad solamente recibieron terapia preventiva y el resto no. Entonces falta mayor vigilancia, ¿no? En ese aspecto, ¿no? En cuanto a la etiopatogenia, bueno, la etiopatogenia también lo conocemos, ¿no? De que generalmente el bacilo, ¿no? Ingresa por la vía respiratoria, por inhalación, la gotita de flúter, ¿no? En 9,5 micras, llegan hasta los alvéolos respiratorios. En los alvéolos, ¿quiénes salen? Nuestra primera línea de defensa. ¿Quiénes son? Los macrófagos, ¿no? Nuestra línea, primera línea de defensa. Entonces, esos macrófagos, ¿qué van a hacer? Van a fagocitar al bacilo, ¿no? Entonces, estos macrófagos que fagocitan al bacilo van a, digamos, en el ganglio linfático, van a presentar antígenos proteicos del Mycobacterium tuberculosis, lo van a presentar a las células T. Y estas, ¿qué van a hacer? Van a elaborar las interleuquinas, el interferón gamma, van a hacer que se activen más macrófagos para fagocitar a los bacilos, ¿no? Estos fagocitos que llevan bacilos del ganglio pueden llevarlo incluso a diferentes órganos a través de la sangre, ¿no? Entonces, por eso acá vemos, ¿no? Tienen estas rutas, ¿no? Que van hacia la sangre, ¿no? Y pueden llevarlos hacia otros órganos y desarrollar lo que es la tuberculosis extrapulmonar, o pueden quedar, ¿no? Como tubérculos en el pulmón. Después de un tiempo, muchos años, ¿no? Cuando ya las defensas de repente en algún momento bajen, estos tubérculos se reactiva la tuberculosis y nuevamente pueden expulsar bacilos por la vía respiratoria, ¿no? Acá tenemos, ¿no? La historia natural de la infección. Pues, el bacilo tuberculoso, ¿no? Sabemos, ¿no? Que ingresa a la vía respiratoria, nuestra primera línea de defensa, que son los macrófagos, la línea celular, ¿no? Pues, sigue ese camino, ¿no? O es que el inóculo es poco, ¿no? Entonces no prospera la infección, y hay una eliminación inmediata del microorganismo, ¿no? O de repente, puede ser que, en el caso, ¿no? De los niños, les he dicho, ¿no? Los niños generalmente tienen, sobre todo los menores de 5 años, tienen una inmunidad celular poco desarrollada, debilitada, ¿no? En los menores de 5 y más aún en los menores de 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como hay una inmunidad celular, digamos, poco desarrollada, entonces va a haber una progresión local de la infección. Entonces, vamos a tener, ¿qué cosa? La enfermedad primaria, o sea, la aparición inmediata de la enfermedad activa. Y esto es lo que pasa generalmente en los niños. Uno de 2 niños generalmente va a desarrollar la enfermedad activa, o sea, en otras palabras, el 50%, ¿no? El 50% de aquellos niños que están en contacto con el bacilo de Koch pueden desarrollar la enfermedad activa, ¿no? ¿Ya? Entonces, pueden desarrollar la enfermedad activa, ¿ya? El otro es de que pueden desarrollar, tener un desarrollo de la inmunidad celular y contrarrestar la infección. Y pueden permanecer como una infección latente, ¿no? O sea, hay un control de la infección como una infección latente. Que en el tiempo, en el resto de los años, que por algún motivo no se debilita la inmunidad, pueden progresar nuevamente a la reactivación de la infección y aparecer la enfermedad tuberculosis, ¿no? Acá, lo mismo prácticamente, ¿no? El bacilo ingresa por la vía respiratoria, ¿no? Desarrollan lo que es la enfermedad activa. Esto, el 5 a 10% generalmente es en los adultos, en los adolescentes mayores de 12 años, ¿no? Entonces, en ellos sí, desarrollan la enfermedad, ¿quiénes? Un 5 a 10%, y no se enferman, ¿quiénes? Un 90 a 95%. Pero
En los menores de 5 años, más aún los menores de 2 años, generalmente se enferma el 50%, ¿no? Ahora, en los adolescentes y los adultos, ¿qué es lo que pasa? Que no se enferma un 90-95%, pero sin embargo, el 30% de este 90-95% desarrolla una tuberculosis latente, ¿no? Con sus granulomas que en algún momento, ¿no? En algún momento se reactivan, ¿no? Y originando nuevamente lo que es la enfermedad activa, ¿no? Y diseminación a otros órganos. Hay que tener en cuenta de que una persona con tuberculosis, al toser, al gritar, al estornudar, ¿no? Por cada gotita puede tener 1 hasta 10 bacilos. Y por cada estornudo, al momento de toser, se expulsan miles de gotas, ¿no? O sea que una persona puede contagiar entre 8 a 15 personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia en niño y adulto en la expresión clínica? Lo que pasa es que el niño, con sus defensas, o sea, un niño inmunocompetente, o sea, con sus defensas bien puestas, ¿no? Fíjense, desarrolla la enfermedad hasta en un 50%. Y a menudo son formas graves que amenazan la vida, a diferencia del adulto. El adulto inmunocompetente, o sea, con sus buenas defensas, desarrollan 5 al 10%, ¿no? Y el niño no, el 50%, ¿no? Es bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen desarrollado, o muy bien desarrollado, lo que es su inmunidad celular, ¿no? El intervalo entre la infección y la enfermedad es a menudo corto, ¿no? Semanas a meses, a diferencia del adulto que no, es décadas, ¿no? De años, ¿no? La forma clínica más frecuente en los menores de 4 años es la infección, mientras que en los adultos y adolescentes es una tuberculosis de reinfección, ¿no? Que pasa por una etapa de latencia de varios años, ¿no? Entonces, nada más, acá tenemos lo que son las guías, ¿no? De tuberculosis del Ministerio de Salud, de 2013 y la última de 2018, ¿no? En la cual encontramos algunas definiciones operativas, ¿no? Como son casos de tuberculosis según la localización de la enfermedad, como por decir, ¿no? Tenemos tuberculosis pulmonar con o sin confirmación bacteriológica. Cuando decimos confirmación bacteriológica se refiere al BK, se refiere al cultivo, ¿ya? Prueba de sensibilidad y todo. Pero si no tenemos eso, entonces el diagnóstico va a ser clínica, básicamente, ¿no? Igual, el caso de tuberculosis extrapulmonar. Tuberculosis extrapulmonar con confirmación bacteriológica y tuberculosis extrapulmonar con confirmación histopatológica y tuberculosis extrapulmonar sin confirmación, ¿no? La bacteriológica, el BK cultivo, histopatológica, bueno, cuando hallamos el granuloma caseoso de repente en una biopsia, ¿no? Y sin confirmación es cuando no tenemos ninguna, ni bacteriológica ni histopatológica, pero sin embargo nos basamos el diagnóstico en la sospecha clínica, epidemiológica, ¿no? Y de repente de imágenes, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Algunas definiciones en cuanto a la sensibilidad a medicamentos antituberculosos, ¿no? La guía. Tenemos casos de tuberculosis pansensible cuando es sensible a todos los medicamentos, multidrogo resistente, ¿no? Cuando es resistente al lisinoacido rifampicina, extensamente resistente, o extremadamente resistente, cuando es resistente simultáneamente a isoniazida, rifampicina, quinolonas, o inyectables de segunda línea, antituberculosis como son amikacina, capreomicina, ¿ya? Otros casos de tuberculosis resistente tenemos a tuberculosis monoresistente o poliresistente, ¿no? Cuando es resistente a fármacos antituberculosos, pero que no son isoniazida ni rifampicina, ¿no? Casos de tuberculosis infantil. Se habla de casos de tuberculosis infantil en menor de 15 años, con diagnóstico de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, en el que se inicia tratamiento antituberculoso, pero que puede ser confirmada o de repente puede ser probable, ¿no? Esto hay que tenerlo mucho en cuenta. ¿Por qué? Confirmada generalmente, bueno, en los adolescentes para arriba, ¿no? En cuanto a la edad, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos sí le podemos tener muestras de puntos para estudiar el BK, cultivo, ¿ya? Pero los niños más pequeños, menores de 5 años, 6 años, es bien difícil que le podamos obtener una muestra de
esputo, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Entonces, por eso que en estos casos generalmente en los más pequeños hablamos de tuberculosis infantil probable, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a medir? Por la presencia de 3 o más de los siguientes criterios. ¿Qué criterios? Uno es el cuadro clínico, otro es el criterio epidemiológico, ¿no? Contacto, índice. El otro es el criterio inmunológico, PPD o IGRA, ¿no? El otro es el contacto. Bueno, el otro criterio es el criterio imagenológico, una radiografía de tórax, etc. Y otros exámenes, otro criterio es otros exámenes que nos pueden ayudar. Cirugía pediada, estudios de cultivo de microcefalorraquídeo, etc., ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta porque en los niños ese es, digamos, el inconveniente que tenemos, ¿no? No podemos obtener más, ¿no? Acá, ¿no? Problemas que podemos encontrar en tuberculosis infantil. Uno es el problema diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque les he dicho, no podemos obtener muestras de esputo para este estudio biológico, no podemos hacer BK activo, ¿no? Entonces no podemos definir si este paciente está infectado o de repente ya desarrolló la enfermedad, ¿no? Y es muy importante porque ya les he dicho, ¿no? 1 de cada 2 niños generalmente desarrolla la enfermedad. Las dificultades terapéuticas también, ¿no? Generalmente que en cuanto a tratamiento, de todos los medicamentos, la mayoría son en tabletas, ampollas, ¿no? Entonces, no tenemos en jarabe, ¿no? Lo único en jarabe tiene es la rifampicina, ¿no? Que da el Ministerio de Salud. Los niños que tienen un elevado riesgo para presentar tuberculosis, ¿por qué? Por la inmadurez de una respuesta adaptativa o innata, ¿no? Como les había dicho, ¿no? En cuanto al diagnóstico de la tuberculosis en los niños, tenemos que ver, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? Uno es el criterio clínico, otro es el antecedente epidemiológico, el estudio inmunológico, estudios bacteriológicos, ¿no? El de cultivo, estudios de imagen. Vamos un ratito. Ya. Cuando desarrollamos la historia clínica, tenemos que preguntar bien, ¿no? Preguntar bien en cuanto a los síntomas que puedan tener: tos, fiebre, pérdida de peso o poca ganancia de peso. De repente he tenido vómitos, diarreas, etcétera, ¿no? Los antecedentes familiares, ¿no? Hacer una historia detallada de todos los pacientes, probables contactos con tuberculosis que puedan haber tenido, ¿no? Quiénes son los si hay algún tosedor en casa, ¿no? Eso tenemos que preguntar. Antecedentes, ¿no? Fisiológicos, el antecedente de la vacunación, de la BCG. En el examen físico tenemos que ver, ¿no? Hacer un examen físico primero. Vemos, ¿no? La cicatriz, ¿no? En el hombro que tiene, a ver si tiene la cicatriz de la vacuna, ¿no? Tenemos que evaluar, ¿no? Cómo está el estado de conciencia, ¿no? Tenemos que evaluar linfadenopatías, ganglios en el cuellito, en las axilas, en la ingle, ¿no? Tenemos que evaluar lo que es la columna. Ya sabemos que una de las tuberculosis extrapulmonares es el mal de Poch. Tenemos que evaluar, ¿no? Lo que es la columna. Tenemos que evaluar las articulaciones. Ahora, ya tenemos lo que es el cuadro clínico, tenemos, ¿no? Lo que es el contacto epidemiológico, averiguar, ¿no? Si se ha habido contacto con alguna persona que haya tenido tuberculosis, ya sea en casa o fuera de casa. El otro criterio es el estudio inmunológico. El estudio inmunológico, básicamente, lo que mide tanto el PPD como el IGRA. El PPD es el derivado proteico purificado, que seguramente ustedes ya lo conocen. El IGRA es el análisis de liberación del interferón gamma, ¿no? Este interferón gamma se libera, o quienes lo liberan son los linfocitos, ¿no? En el momento de que el bacilo entra en contacto con los macrófagos, al fagocitarse,
van a liberar esta interferón gamma, ¿no? Pero, ¿qué es lo que mide esto? Lo que mide es una sensibilización inmunitaria a los antígenos de la proteína del micobacterio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a determinar si hubo infección o si hubo contacto con el bacilo, ¿no? Con el Mycobacterium tuberculosis? Eso es lo que mide, ¿no? Entonces, el PPD, ¿no? Que seguramente ustedes ya saben cómo se hace, ¿no? El PPD se administra 0.1 litros del derivado proteico, ¿no? En la cara anterior del antebrazo tercio medio y se va a las 48 72 horas, y si es mayor de 10 milímetros, se considera PPD positivo, ¿cierto? Entonces, pero este PPD positivo, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Evalúa si ha sido contacto con el bacilo, pero también nos da positivo si es que la persona tiene o está vacunada, ¿no? Con el BCG. No difiere, como dice acá, no difiere BCG, ¿no? Si está vacunada con el BCG, probablemente este PPD salga positivo. A diferencia del IGRA, o sea, del estudio del interferón gamma. El IGRA, que es el interferón gamma, el estudio del interferón gamma, liberación del interferón gamma, entonces no se afecta por la BCG. Entonces, este IGRA sí nos va a determinar que ha habido contacto con el bacilo de Koch, ¿no? Más no por la vacuna del BCG. Entonces, este sí nos va a determinar, ¿no? De repente este paciente o bien está infectado, ¿no? Y que pueda estar en una fase latente, o de repente pueda desarrollar una enfermedad activa. Eso sí no lo sabemos, ¿no? Pero de que sí nos determina que está en contacto con el bacilo de Koch, sí, eso sí nos va a determinar, ¿no? Entonces, en eso sí nos va a ayudar. Entonces, ese estudio inmunológico sí es importante. Ya tenemos uno, el cuadro clínico, tenemos el contacto epidemiológico, es decir, el contacto con alguna persona que tiene TB, tenemos lo que es el estudio inmunológico, el otro es el estudio bacteriológico, ¿no? El criterio bacteriológico que se basa en el BK y en el cultivo. El cultivo, ya sabemos, ¿no? Es el estándar, patrón de oro en el diagnóstico de la tuberculosis. Pero los niños no podemos obtenerle muestra del fruto para hacer la baciloscopía y el cultivo. Pues es que nos basamos en los otros criterios. En los adultos sí, pues, ¿no? En los adultos muestra el fruto y rápido no nos sale si es BK negativo, BK positivo, iniciamos tratamiento. Pero en los niños no. En los niños es diferente, ¿no? Bueno, notamos la adición de Ciel-Nielsen, ¿no? Es mundialmente conocido, ¿no? También el Lowenstein-James en los cultivos, y otros cultivos que es el BACTEC, que se emplea en el caso del estudio del líquido cefalorraquídeo. Ahora tenemos otros estudios para diagnosticar la tuberculosis, como tenemos la prueba molecular, así como tenemos prueba molecular para el diagnóstico de COVID, también tenemos prueba molecular, ¿no? Para este diagnóstico no de tuberculosis, tenemos el INESPER MTB RIF. ¿Qué es esto? Es una amplificación del ácido nucleico del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Es una amplificación, perdón, se fue a ver. Ya, le decía, el GeneSper es una prueba molecular, ¿no? Que es una amplificación, detecta la amplificación del ácido nucleico del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, nos va a ayudar mucho para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no demora mucho, demora horas en dar el diagnóstico, ¿no? En confirmar el diagnóstico. Entonces, nos va a servir de mucha ayuda, ¿no? Y a la vez que también nos detecta si hay resistencia a la rifampicina, RIF de rifampicina y MTB de la tuberculosis, ¿no? Ya, entonces nos va a ayudar. Bueno, otros estudios tenemos, otro criterio tenemos es el estudio de imágenes, una radiografía de tórax, ¿no? Una radiografía de tórax que siempre nosotros pedimos cuando tenemos sospecha de tuberculosis. Es la más útil, ¿no? Y debe ser tomada en anterior, posterior y lateral para evaluar mediastino e iris.
acá, en estas imágenes podemos ver, ¿no? En esta radiografía, quizás no se note mucho, pero sí podemos ver, ¿no?, cómo adenopatías, ¿no?, a nivel iliar, lo que se nos sospecha de que hay una tuberculosis ya primaria. Y acá, bueno, la presencia de cavernas, ¿no? Ya es una enfermedad, una tuberculosis pulmonar activa. También no es de utilidad la ecografía, pero este es, como ya sabemos, ¿no?, que se pide cuando sospechamos de líquido en el pulmón, o sospechamos de líquido también en la cavidad abdominal, o para detectar adenopatías, ¿no? La tomografía con contraste, ¿no?, nos va a ayudar también, ¿no?, sobre todo para detectar adenopatías que puedan estar ocluyendo la vía respiratoria, también para evaluar adenopatías a nivel peritoneal. La resonancia magnética nos va a ayudar mucho en lo que es en la parte de la tuberculosis neurológica, porque están con hidrocefalia, tuberculosis, tuberculomas, realce en el nivel del polígono de Willis, no nos va a ayudar ahí, ¿no? Ahora, en cuanto al diagnóstico, tenemos acá el PPD positivo, epidemiología, clínica, radiografía. Lo ideal sería, pues, BK positivo, cultivo positivo. Pero, les repito, en los niños es muy difícil que obtengamos una muestra, ¿no? Por eso, ¿qué nos queda? Nos queda esto, ¿no? El PPD positivo, o sea, el criterio inmunológico, el criterio epidemiológico, el criterio clínico y el criterio imagenológico, ¿no? Entonces, 3, suficiente con 3 para ya nosotros definir el diagnóstico de una tuberculosis, pues, en los niños, ¿no? Y poder iniciar el tratamiento. Entonces, recuerden esto, ¿no? Tratamiento. Entonces, vamos a iniciar el tratamiento de acuerdo a los esquemas ya establecidos, ¿no?, en las guías de tuberculosis, la cual no requerimos cultivo, pero sin embargo, cuando iniciamos el tratamiento tenemos que, sí, igual enviar muestras para vaciloscopía, cultivo, si es que se pudiera obtener, ¿no? Y el tratamiento tiene que iniciarse, ¿no?, de forma empírica, de todos modos, ¿no? En cuanto a los esquemas de tratamiento, tenemos ¿no? El esquema de tratamiento de 6 meses. Eso ya lo conocen también ustedes, ¿no? El número delante nos indica el número de meses, ¿no? Acá 2 meses, acá 4 meses. Su índice indica el número de veces por semana, ¿no? 2 meses de ¿qué? Rifampicina, isoniazida, piacinamida y tambutol. Luego 4 meses de rifampicina y isoniazida. Entonces, ese esquema de 6 meses es para los tuberculosis pulmonar sensible, pero que no sea neurológico, ni osteoarticular, ni de tuberculosis en caso de VIH, ¿no? En esos casos no. Y acá están, bueno, los medicamentos que se dan, sus dosis respectivas en los niños, ¿no?, menores de 15 años. En caso de tuberculosis extrapulmonar con compromiso neurológico y osteoarticular, ¿no?, este es de 12 meses, ¿no? Primera fase de 2 meses y la segunda fase de 10 meses. Y cuando está relacionado al VIH-Sida, es de 9 meses. 2 meses la primera fase y 7 meses la segunda fase. Clasificación, ¿no?, de los medicamentos antituberculosos. Tenemos el grupo 1, isoniazida, tambutol, piacinamida, eritromicina. El grupo 2, tenemos los agentes inyectables de segunda línea, como son los kanamicina, amicacina y capreomicina, ¿no? Grupo 3, fluoroquinolonas. El grupo 4 son agentes vacuostáticos. Grupo 5, agentes con evidencia limitada, que se usa generalmente cuando ya hay resistencia, ¿no?, a los agentes de primera y segunda línea, ¿no? Tuberculosis multidrogo resistente, que ustedes saben, ¿no?, resistencia a la isoniazida, rifampicina. El XDR, que es el extremadamente resistente a la isoniazida, rifampicina, quinolonas, y los aminoglucósidos inyectables, ¿no?, como son la amicacina, kanamicina y capreomicina. Pero también hay una tuberculosis XXDR, ¿no? Ustedes seguramente ya también lo conocerán o han escuchado, ¿no? El XXDR, que no está acá, es el
totalmente o casi totalmente resistente, y que es resistente casi a todos los fármacos antituberculosos, ¿no? Ahora, en cuanto a la tuberculosis resistente, ya, esto va más que todo para los adolescentes, ya. Tenemos el esquema estandarizado. El estandarizado es la primera fase, como está acá, 6 a 8 meses, y una fase de 12 a 16 meses de tratamiento se da en aquellos pacientes que tienen tuberculosis múltiple resistente, pero que se encuentran en un estado general malo, ¿no? En la cual ese mal estado general en que se encuentran no les hace posible esperar el resultado de la prueba de sensibilidad. Pues como no pueden esperar la prueba de sensibilidad, se opta por dar el esquema ya estandarizado, ¿no? Que ya está establecido en la guía, ¿no? Igual el esquema empírico es cuando ya tenemos la prueba de sensibilidad, medicamentos de primera línea. Entonces, no vamos a basar en esa prueba de sensibilidad, ¿no? Si es resistente a lisonacida, si es resistente frente a la rifampicina, o si es resistente a, ¿no? Esquemas individualizados es cuando hay resultado de la prueba convencional de primera línea, medicamento de primera línea y segunda línea, ¿no? Ahora, rápidamente vamos a hablar sobre lo que es la tuberculosis extrapulmonar, ¿ya? Tuberculosis extrapulmonar, te repito, en los niños es frecuente hallar estas tuberculosis extrapulmonares, ¿no? Por el mismo hecho de que su primera línea de defensa no está bien desarrollada. Entonces, vamos a encontrar, ¿no?, que va a haber tuberculosis tanto a la meninge, puede ser a los huesos, regulaciones pleuras, sistema genitourinario, corazón y los ganglios linfáticos. De estos, ¿no?, lo más frecuente que pueden, dentro de todas las tuberculosis extrapulmonares, el más frecuente es a los ganglios linfáticos, ¿no? Es lo más, digamos, la tuberculosis extrapulmonar más frecuente. Ahora, en cuanto a la tuberculosis predural, generalmente se da en los niños un poquito más grandes, los niños mayores de 10 años. La clínica, bueno, es dolor torácico, persistente, sobre todo a la inspiración, ¿no? Y generalmente pueden tener respiración rápida, ¿no? Fiebre, asociación de fiebre, tos. Al examen físico hay una disminución del murmullo vesicular, ¿no?, matidez. Lo que se hace, si tenemos un derrame pleural, una tuberculosis pleural, lo que se hace es, en lo posible, hacer estudios, ¿no?, líquido pleural, si es que hubiera necesidad. Hay pacientes que cursan con dificultad respiratoria, entonces hay que drenar ese líquido. Si se drena ese líquido, hay que estudiar ese líquido, ¿no? Le vamos a pedir, ¿qué cosa? Le vamos a pedir un cito bioquímico, ¿no? Estudiar la celularidad, hacerle un test de ADA, ¿ya? Pero ¿qué es lo que más nos da el diagnóstico en el caso de tuberculosis pleural? Es la biopsia pleural. Como es un método invasivo cruento, entonces generalmente no se hace en el niño, ¿no? ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos de repente un derrame pleural menos de la tercera parte del hemitórax, que no está asociado a dificultad respiratoria, entonces no lo vamos a punzar, ¿no? Entonces, para diagnosticar nosotros tuberculosis pleural, entonces, ¿qué criterio vamos a basar? Para eso tenemos el criterio primero, y aparte tenemos el criterio epidemiológico, el criterio, bueno, tenemos el criterio imagenológico, tenemos el criterio clínico, ¿no? Y el criterio, de repente, inmunológico que ya les dije, ¿ya? Y de acuerdo a eso, hacemos el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si es un derrame leve, no le vamos a usar, ¿no?, para hacer el estudio citoquímico, ¿no? Y para hacer repetibilidad, no lo vamos a punzar, ¿no? Ahora, entre las imágenes tenemos, ¿no?, que el derrame, podemos ver que suele ser unilateral, difícil que sea en ambos lados, ¿no? Siempre es unilateral, ¿ya? En este caso podemos ver, ¿no?, de que en este derrame, cuando tenemos esta imagen, ¿no?, esta radiopacidad lateral, digamos, ¿no?, ya nos está hablando de que hay un engrosamiento de la pleura,
con un derrame ya organizado. En este caso ya sí, bueno, tendrían que, y lo más probable es que no se pueda drenar, ¿no? Aquí sí se va a tener que entrar a sala y hacer una decorticación, ¿no? Otro estudio que nos ayuda en la tuberculosis pleural es la ecografía, ¿no? Para ver los tabiques, cuantificar el derrame, ¿no? Y hacer marcaje, ¿no? Para poder hacer el drenaje, ¿no? La tomografía también, ¿no? A ver las adenopatías, tabicaciones y las complicaciones como epidema. Ahora, el tratamiento es el tratamiento específico de 6 meses, ¿no? De 6 meses. 2 meses, ¿no? Con isoniazida, rifampicina, piracinamida, butol, y los otros 4 meses con isoniazida y rifampicina. Farmacosíntesis terapéutica, siempre y cuando, ya les he dicho, con dificultad respirar, ¿no? Y gran derrame pleural. Generalmente, mayor de la mitad de las emitoras ya se debe hacer una farmacosíntesis terapéutica, ¿no? La tuberculosis ganglionar. Esta tuberculosis ganglionar, ya les he dicho, ¿no? Entre las tuberculosis extrapulmonar, la ganglionar es la más frecuente, ¿no? Suele representar hasta el 40%, dice, los tuberculosis extrapulmonar, ¿no? En niños pequeños, ¿no? Dentro de ellas tenemos la escrófula. ¿Qué es la escrófula? Simplemente es una adenopatía, ¿no? Aló. Aló. Ya, ahorita voy, son unos 5 minutos. Listo. Bueno, la escrófula, como decía, lo más, dentro de la tuberculosis ganglionar es la más frecuente, ya, cursa, ¿no? Con una adenopatía cervical, ¿no? Indolora, que puede calcificar, incluso fistulizar, ¿ya? Otros adenopatías tenemos los ganglios mediastínicos, traqueobronquiales, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente aquí? Los ganglios pueden aumentar de tamaño y obstruir la vía aérea. Y al obstruir la vía aérea, el paciente puede cursar con dificultad respiratoria. El diagnóstico, básicamente, podemos hacer una punción y estudiar, hacer un estudio citológico, histológico del material de la punción, ¿no? Y hacemos el diagnóstico, ¿no? Pero si no, basamos en el criterio clínico, epidemiológico y el PPD, ¿no? La tuberculosis miliar es sí hay que tener en cuenta porque generalmente está asociado en los niños más pequeños y más posible de desarrollar tuberculosis miliar. El 30-50% están asociados a meningitis, ¿no? Yo recuerdo siempre un niño que llegó, 1 año 8 meses, que llegó por emergencia, con dificultad respiratoria severa, le tuvo que intubar. Luego que se intubó, se tomó la placa y se tuvo un patrón micronodular. Se le tomó una tomografía, ¿no? Porque aparte estaba con trastorno accesorio, y en la tomografía vimos hidrocefalia, ¿no? Siempre estas tuberculosis miliares van asociados a lo que es tuberculosis meningia en un 30% más o menos, ¿no? Acá tenemos la tuberculosis meningia, ¿no? Representa un 1% anual de todos los casos de tuberculosis. Acá, para avanzar, acá tenemos, ¿no? En el caso de tuberculosis meningia, tenemos esto, ¿no? Cuando sospechamos de una tuberculosis neurológica, tenemos que pedir tomografía, resonancia, ¿no? Si no tenemos resonancia, tomografía. ¿Por qué? Porque ahí vamos a evidenciar estos cambios, ¿no? Entonces, cursan con hidrocefalia, tuberculomas, ¿no? Realce a nivel del basilar, en el polígono de Willis, ¿no? Entonces, esos son los cambios que podemos encontrar, ¿no? Tuberculosis ósea, ya, entre los más, la tuberculosis ósea es una tuberculosis silente, de a pocos, va pasando, demora a veces meses o años, ¿no? Que llega el paciente a veces después de años de tener a veces dolor en la cadera, en la rodilla. Cuando vamos a examinar, un acortamiento del miembro, a veces del miembro inferior derecho, del miembro inferior izquierdo, y eso es producido por la tuberculosis. ¿Qué articulaciones se afectan? Las más frecuentes, las vértebras, 50%, las caderas 15% y rodillas 15%, ¿no?
Bueno, ¿tienen alguna otra clase de acá? Sí, doctor, tenemos medicina legal. Ya, bueno, entonces dejamos acá nada más. No sé si, en realidad lo que queda simplemente es ver lo que es la tuberculosis urinaria. Igual yo le voy a mandar las diapositivas para que de ahí lo estudien, ¿ya? Damos por terminado entonces la clase, porque ya nos pasamos de la hora ya. Gracias, doctor. Ya, luego, cuídense. Gracias, doctor.